Se le denomina pandemia a ese tipo de enfermedad que se extiende a muchos países y continentes, traspasa gran número de fronteras, supera el número de casos esperados y persiste en el tiempo. Además, ataca a casi todos los individuos en una localidad o región. Bienvenidos a XTTV. Hoy traemos las 7 peores pandemias de la historia. Número 7. La peste antonina. 5 millones de víctimas. La peste antonina fue la primera peste que afectó globalmente al mundo occidental. Perturbó todas las dimensiones de vida del género humano en el Imperio Romano, tales como la economía, la política, la religión y la cultura. La literatura especializada menciona que la mortalidad alcanzó un 10% de la población. A su vez, la existencia del Imperio Romano con un fuerte carácter ecuménico, desde el punto de vista cultural y territorial, coadyuvó a la rápida propagación de la peste, como podría ocurrir en nuestra sociedad actual ante una pandemia similar. En conclusión, se sostiene que la epidemia fue global tanto en un sentido de la extensión geográfica como en los efectos que ésta tuvo en la población. Número 6. La tercera pandemia. 12 millones de víctimas. Fue una plaga sin precedentes. Por primera vez en la historia durante más de un siglo, la peste bubónica, conocida también como la peste negra, se extendió a los 5 continentes. Llegó a ser conocida como la tercera pandemia de la peste. Afectó en diferentes periodos a ciudadanos como Hong Kong en 1894, Bombay en 1896, pasando por Sydney, 1900, Ciudad del Cabo, 1901, o Los Ángeles, 1924. América Latina también sucumbió a sus efectos, pasando por México, Bolivia, Brasil, Paraguay, Cuba y Puerto Rico. La pandemia dejó unos 12 millones de muertos, incluyendo 10 millones en el subcontinente indio, y generó la implementación de medidas extraordinarias para su contención. Las dos anteriores pandemias de la peste, una entre 541 y 542 y la otra entre 1346 y 1353, dejaron a las sociedades perplejas, tratando de dar con sus orígenes. Número 5. VIH-Sida. 25 a 35 millones de víctimas. La única pandemia de esta lista que sigue en activo. Aunque su tasa de mortalidad se ha reducido mucho gracias al descubrimiento de diversos tratamientos que permiten prácticamente hacer vida normal a los enfermos, el virus de inmunodeficiencia humana es un virus que se propaga a través de determinados líquidos corporales y ataca el sistema inmunitario del cuerpo, causando una enfermedad que se conoce como síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que hace que el ser humano pierda su capacidad de luchar contra las infecciones y las enfermedades. Aunque se desconoce su origen exacto, el consenso científico cree que es muy probable que este virus saltara de los chimpancés a los humanos en África, en un proceso que se conoce como zoonosis. Ocurrió en algún momento del siglo XX, pero no se descubrió la enfermedad hasta 1983 y durante años estuvo injustamente asociada a la población homosexual, lo que provocó un importante estigma para cualquier persona inmunodeprimida, sobre todo en Estados Unidos. Eso sí, el SIDA en sí no mata al enfermo, sino que lo hace extremadamente vulnerable a otras enfermedades por la destrucción del sistema inmune. Aunque aún no existe vacuna o tratamiento que elimine del todo la enfermedad, los antirretrovirales permiten detener la progresión del ciclo vital del virus y proteger frente a infecciones, aumentando en muchos años la esperanza de vida de los infectados con VIH. Sin embargo, el alto coste de los medicamentos hace que el SIDA siga siendo una pandemia con consecuencias muy graves en países poco desarrollados. Número 4. Plaga de Justiniano. 30 a 50 millones de víctimas. Entre los años 541 y 549, en el todavía Imperio Romano de Oriente,
surgió una enfermedad que provocó la muerte de 30 a 50 millones de personas, es decir, entre el 13 y el 26% de la población estimada en el siglo VI. El motivo: la plaga de Justiniano, una enfermedad desconocida que causaba alta fiebre y manchas pestilentes en todo el cuerpo. Síntomas que hacen a los historiadores creer que probablemente se trató de una cepa de peste similar a la que asolaría Europa unos siglos más tarde. La pandemia fue recurrente en torno a los puertos del Mediterráneo hasta aproximadamente el año 750, causando un gran impacto en toda Europa. Su nombre viene del emperador romano Justiniano I, que regía entonces el Imperio Bizantino y fue afectado por la enfermedad, pero sobrevivió. Eso sí, su incidencia en África y Asia la convirtió en la primera pandemia global de la historia. La causa, aunque también es discutida por la falta de datos concretos, fueron también las pulgas de las ratas, que transmitían el bacilo de Yersinia pestis, que luego infectó a los humanos. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte, dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que te avise cuando subamos nuevos videos. Número 3. Gripe española. 40 a 50 millones de víctimas. Esta enfermedad, que supuso la última gran pandemia a la que se ha enfrentado la humanidad de manera colectiva hasta la llegada del coronavirus, se originó con toda probabilidad en campamentos militares de Estados Unidos. Sin embargo, el fuerte control sobre los medios que impusieron muchos gobiernos durante la Primera Guerra Mundial hizo que el primer sitio donde de verdad se reportó la terrible incidencia de la pandemia fuera España, que no combatía en el conflicto mundial, por lo que el sobrenombre de española llegó para quedarse. La pandemia estuvo causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1, que a diferencia de las gripes conocidas hasta el momento, no afectaba sobre todo a niños y ancianos, sino también a jóvenes y adultos con buena salud. Aunque los historiadores difieren sobre la mortalidad exacta, la mayoría de las estimaciones sitúan la cifra de muertes entre los 40 y los 50 millones de personas. Los síntomas propios de esta enfermedad eran fiebre elevada, dolor de oídos, cansancio corporal, diarreas y vómitos ocasionales. Aún así, la mayoría de las personas que fallecieron durante la pandemia sucumbieron a una neumonía bacteriana secundaria, ya que no había suficientes medicamentos disponibles a causa de la guerra. Número 2. Viruela. 56 millones de víctimas. Aunque las cifras de fallecidos están lejos de las de la peste negra, la viruela fue una enfermedad infecciosa que estuvo presente en las sociedades humanas durante siglos. Conocida desde la época romana, causaba una enorme mortalidad y no existía ningún tipo de tratamiento general contra sus síntomas. Unas erupciones muy dolorosas en la piel, pústulas y fiebres. Además, la viruela afectaba sobre todo a niños y recién nacidos, siendo durante mucho tiempo uno de los principales causantes de mortalidad infantil. La enfermedad se propagó a lo largo de la historia a través de brotes periódicos. En la Europa del siglo XVIII se estima que unas 400.000 personas morían cada año por viruela y un tercio de los supervivientes desarrollaba ceguera. Sin embargo, en esa época la investigación del británico Edward Jenner llevaron a la aparición de la primera vacuna, que deriva su nombre precisamente del ganado del que se extrajo la cepa que permitía inmunizar al ser humano contra este virus. Aún así, la viruela siguió siendo un problema importante en el siglo XX en países en vías de desarrollo, hasta que las primeras campañas de vacunación mundial impulsadas por la ONU llevaron a su erradicación en 1980. Número 1. Peste negra. 200 millones de víctimas. La pandemia más mortal de la historia aparece a partir de mediados del siglo XIV. Aunque ya había habido otras plagas consideradas como peste, la que apareció en Europa en 1347, la conocida como Muerte Negra, debido a las manchas y bubones pestilentes de ese color que la enfermedad hacía aparecer por todo el cuerpo, superó todo lo conocido anteriormente. Introducida por marinos, esta enfermedad
comenzó en el puerto mediterráneo de Messina, Italia, pero se extendió muy rápidamente, llegando a Inglaterra, Alemania y Rusia en 1350. La enfermedad era altamente infecciosa y saltaba de una persona a otra como un reguero de pólvora. Durante un lapso de tiempo, apenas de unas décadas, se estima que un tercio de la población de Europa, entre 75 y 200 millones de personas, falleció por causa de la peste. Una terrible mortalidad que no aguanta comparación con ninguna otra pandemia de la historia. Aunque se desconoce el origen exacto de la muerte negra, la teoría más extendida actualmente es que la enfermedad la provocó el Bacilo Yersinia pestis y se transmitía a través de las pulgas de las ratas. El profundo impacto de esta pandemia fue lo que favoreció el nacimiento de medidas extremas de control de infecciones que muchas veces condenaban el destierro o incluso la muerte a los infectados. Pero sobre todo, la peste negra impulsó una innovación clave, la cuarentena, que aparecería en 1377 en otra ciudad del Mediterráneo, Ragusa, la actual Dubrovnik. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu pulgar arriba para seguir haciendo más videos como este. Además de que no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te deseo un gran día y hasta la próxima.